Hola, muy buenas noches con todos. ¿Me logran escuchar, por favor? Sí, se escucha. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero, sí se la escucha. Ok, muchas gracias. A ver, esperamos unos 2 minutitos más que se puedan conectar y empezamos la clase. A los que acaban de ingresar, por favor, en el chat van dejando su primer apellido para tener el registro de su asistencia, por favor. Bien, muy buenas noches, estimados estudiantes. Sean bienvenidos al curso de Biología. Mi nombre es Kenny Pierson Guayanay Hostos. A continuación voy a hacer uso de una pequeña presentación que me va a servir de ayuda para poder presentar el curso, ¿no? Por alguna extraña razón no puedo ampliar, digamos, la diapositiva, pero vamos a empezar siguiéndolo, ¿no? Entonces, más o menos para que me vayan siguiendo y yo también ver que no se han quedado dormidos, por la hora también, van a utilizar las reacciones que hay en el aplicativo para poder saber que están todavía atentos, ¿sí? Entonces vamos a empezar. A ver, entonces estamos de acuerdo para poder empezar la clase. A ver, ¿quién manda su... De acuerdo, ingeniero. Su like? Perfecto. Bien. Nuevamente darles la bienvenida, agradecerles por la disponibilidad de poder conectarse a esta hora, ¿no? Al curso de biología. Me voy a presentar. Yo voy a ser su docente. Soy el biólogo, microbiólogo, parasitólogo. Bueno, mi nombre está ahí escrito. Soy maestro en ciencias con mención en desarrollo sostenible. También soy investigador en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, también en la Continental, ¿no? Actualmente soy jefe de laboratorio de la planta de tratamiento de aguas residuales, la Petar Pachacute, que se encuentra ubicado en Lima, ¿no? Dicho sea de paso, actualmente justo estoy en mi oficina porque la clase que se me ha programado en el presente ciclo coincide con mi horario de salida y es que estoy acá, ¿no? Así que si es que por favor les pediría, si es que
logran escuchar algún ruido molesto o alguna interrupción, bueno, va a ser propia de la planta, ¿no? Pues ya más adelante les voy a contar más o menos qué es lo que hago aquí como actividad, ¿no? Entonces voy a un ratito apagar mi cámara por un tema de agilizar, digamos, la velocidad en el internet, ¿no? A ver, entonces comenzamos. Como parte de mi experiencia profesional, pues bueno, aparte de ser docente en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Continental, también soy como consultor en el tema de control de procesos biológicos, microbiología de los activados, sistemas de bioindicación y biotecnología ambiental, ¿no? Todo asociado al tratamiento de aguas residuales, descontaminación de ambientes impactados, tratamiento de suelos, digamos, producción de biofertilizantes, etcétera, ¿no? Entonces, en base a eso, pues hemos podido desarrollar una serie de proyectos de investigación básica y aplicada también, ¿no? Para la recuperación justamente de estos ambientes. Entonces, es un pequeño preámbulo de su docente que les va a acompañar en estas cortas 8 semanas que tenemos de clases, ¿no? Entonces, como objetivo del curso de biología, digamos, yo tampoco pretendo que en estas 8 semanas ustedes se vuelvan tanto expertos en biología por el simple hecho de que el tiempo es corto, ¿no? Pero vamos a tratar de brindarles a ustedes la información básica, la información necesaria y relevante que a ustedes les permita entender ciertos procesos biológicos relacionados a su carrera, ¿no? Entonces yo tengo entendido de que en esta sesión, en esta sala, están presentes pues alumnos de la carrera de Ingeniería Ambiental y Ingeniería Civil. ¿Es correcto? ¿Me comentan si es así? Ok. Olvidé preguntar, ¿sí se está viendo mi pantalla? Buenas noches, sí se ve más. Perfecto, Bastante gracias. buenas noches, sí, sí se aprecia. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias. Ya, entonces, después de estas 8 semanas, ¿qué es lo que pretendemos lograr con este curso? Entonces, lo que pretendemos, en este caso pretendo enseñarles y que ustedes puedan, digamos, al final de este curso, es poder identificar y entender algunos principios básicos de la biología, ¿no? Yo sé que biología es un curso que de repente ustedes lo han llevado ya en el colegio de manera general. En este caso también vamos a tratar de orientar esos conceptos previos que quizá ya tengan, o si de repente no se acuerdan nada de biología, vamos a ir repasándolo, pero vamos a enfocarlo, digamos, a la ciencia, a la ingeniería que ustedes están cursando, ¿no? Entonces, para lo cual vamos a estudiar características básicas, algunas funcionalidades de los seres vivos, ¿no? Aquí es en donde vamos un poco a filosofar y decir, ¿no? ¿Cuándo es que nosotros llamamos a un ser vivo, ¿no? ¿Cuándo lo consideramos vivo? Entonces, ¿hay un límite, hay o no una frontera entre seres vivos y seres no vivos o inertes que le llaman, ¿no? Entonces, todo esto con el fin de ¿qué? De que entendamos nosotros que la biología es una ciencia básica, básica no por el hecho de que sea sencillo, sino porque es una base, al igual que la química, que la física, que la matemática, que da pie y da conocimiento a una serie de disciplinas relacionadas en este caso, ¿no? Entonces, la biología a nosotros, o a ustedes como ingenieros ambientales, como ingenieros civiles, les va a ayudar a entender y a actuar ciertas metodologías para poder preservar y conservar el ambiente, ¿no? En este caso, vamos a decir, si tienen algunos proyectos de construcción, ustedes tienen que más o menos entender estos informes de línea base que sacan, por ejemplo, en la línea biológica, entender más o menos estos informes, ¿no? Y de repente también un poco adentrarse, ¿por qué no? Un poco más en estos conceptos, ¿no? Entonces, el contenido del curso también está plasmado en el sílabo, que acá he extraído las partes. Entonces, como el curso se va a dividir en 8 semanas, cada unidad vamos a desarrollarlo a lo largo de 2 semanas, ¿no? Y por favor, ya les voy adelantando que también en el aula virtual se está actualizando y se está poniendo contenido que también ustedes deben seguir para poder ampliar lo que se les indica acá, ¿no? Esta hora y media de clase vamos a tratar de sacarle el jugo, como dicen, para que ustedes puedan tener algunos conceptos interesantes, ¿no?
Sé que se nos va a quedar un poco corto el tiempo y por ser esta primera sesión vamos a ir explicando un poco de cómo va a ser la metodología de trabajo, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver en la unidad 1 es la organización estructural de los seres vivos. En otras palabras, es cómo es que desde una molécula de ADN nosotros podemos llegar a unos seres vivos como nosotros que podamos transformar la naturaleza, ¿no? Entonces hay que ir entendiendo cómo es que se organiza, digamos, la biología para poder dar pie a estos complejos sistemas biológicos, ¿no? Valga la redundancia. Entonces vamos a hablar acerca de la introducción un poco y algunas aplicaciones que se da de la biología en las diversas ingenierías. Vamos a hablar también y recordar del método científico. No es un curso, digamos, de metodología de la investigación, pero vamos a dar pinceladas para que se puedan acordar y con algunos ejemplos también para que puedan aplicar, ¿no? De hecho, en el foro número 1 de esta semana tenemos un ejemplo de una aplicación práctica del método científico, ¿no? En donde ustedes van a poder identificar paso por paso y yo creo que de esa manera van a poder afianzar más los conocimientos que se le va a dar en clase. Finalmente, vamos a abordar como último tema en la unidad 1 los niveles de organización biológica, ¿no? Ya lo vamos a ir detallando más adelante. Entonces, continuamos. En la unidad número 2 vamos a ver la organización química y celular. Ya un poco que de lo general vamos a ir desmenuzando, detallando todos los aspectos que tienen que ver con la célula como unidad básica y fundamental de la vida, ¿no? Y vamos a ver sus componentes, qué cosa es un ADN, qué cosa es un ARN, su clasificación, qué función importante tiene el ADN y el ARN en la biología, ¿no? Entonces, aspectos importantes que ustedes tienen que conocer para poder entender procesos biológicos, ¿no? En la unidad 3 vamos a ir viendo ya a una escala más superior sobre cómo es que estos organismos hacen para que sean llamados organismos vivos, ¿no? Porque es en base a alguna condición, a alguna característica que se le estudia al ser vivo, en este caso, que se le va a poder clasificar en seres vivos autótrofos, heterótrofos, quizá esa palabra ya ustedes la hayan escuchado en algún momento, anaeróbicos, aerobios. Estos términos más se utilizan, por ejemplo, para los que estudian ingeniería civil y ambiental también, en el diseño de plantas de tratamiento de aguas residuales, ¿no? O también puede ser en rellenos sanitarios, en algunos casos, o en algún reaprovechamiento de algún residuo. Por ejemplo, en el tratamiento de aguas residuales se utiliza mucho el término heterótrofos, ¿no? Porque estos organismos, estas bacterias, estos microorganismos son los que degradan la materia orgánica presente en el agua contaminada, ¿no? Entonces, dependiendo de esta clasificación, pues también se va a aprovechar ciertas propiedades, ciertas condiciones que tienen los organismos biológicos para poder ser aplicados, digamos, ¿no? Entonces, complementa muy bien, como ya les estoy adelantando, el curso de biología y por eso también está dentro de la malla de su formación profesional, ¿no? Y finalmente, en la última unidad, ya para cerrar con broche de oro, vamos a ver algunos aspectos fundamentales de lo que cosa es ecología, vamos a abarcar un poco también de lo que es la biotecnología, sus aplicaciones, porque yo sé que este curso de pronto va a ser algún prerequisito para algún otro curso más adelante que vayan a llevar de repente microbiología ambiental, que también tengo el honor de poder dictarlo, y ahí ya vemos más temas aplicativos con microorganismos, ¿no? Inclusive se genera una visita a esta planta, otra planta de repente, para que ustedes puedan ver en vivo, ¿no? Todos los procesos microbiológicos que se ejecutan como control de procesos, ¿no? Una cosa es hacer analíticas, ¿no? Para los que de repente en algún momento han tenido la oportunidad de visitar alguna planta, algún laboratorio, se hacen analíticas para poder controlar la calidad de las aguas que se tratan, por ejemplo, ¿no? Calidad del aire, todo eso. Pero como control de procesos biológicos es algo un poco más novedoso, al menos acá en Perú, ¿no? Eso como adelanto. Entonces, eso es como contenido del curso. La metodología es sencilla, lo que ustedes ya han ido viendo de repente los que han podido visitar el aula virtual. El docente, ¿qué es lo que va a hacer? Va a desarrollar clases dentro de la hora y media de sesión que tenemos semanalmente. Les voy a brindar orientación, de repente de alguna duda que tengan, de los trabajos que se les está asignando en el aula virtual.
con alguna experiencia que por ahí de repente pueda compartirles relacionados al tema que estamos estudiando en su momento, ¿no? De parte de ustedes, lo que requiero, por favor, es una participación activa, ¿no? ¿Cómo voy a saber que están de repente activos en el aula, mandando sus emoticones, ¿no? O si no, también activando el audio cuando corresponda para generar alguna pregunta o dejando sus preguntas al chat, ¿no? Y finalmente también es importante que ustedes complementen lo que estamos viendo aquí con el aula virtual, ¿no? Yo sé que en la modalidad en la que ustedes están estudiando, pues hay que hacer un tremendo sacrificio de tiempo para poder desarrollar diferentes cursos que de repente en su carrera están programados, ¿no? Entonces, por esa parte vamos a ser flexibles, no hay problema, pero también pedimos de su parte el esfuerzo como lo han venido haciendo en otras materias también, ¿no? Vamos a dejar en el aula virtual algunos videos, URLs, lecturas. Desarrollen, por favor, las autoevaluaciones, porque estas autoevaluaciones también van a sumar puntos adicionales en su calificación final para su nota global del curso, ¿no? Aquí está, digamos, la metodología de evaluación que está desarrollada y detallada en el sílabus, ¿no? Vamos a desarrollar la clase a lo largo de 8 semanas. En la semana número 8 vamos a tener el examen final, ¿no? Que va a ser básicamente de todo lo que hemos estado viendo a lo largo de las semanas en las clases teóricas, ¿no? Ya mayores detalles, para no agotar mucho el tiempo, los voy a estar mandando. La comunicación oficial, por favor, va a ser a través del grupo que se ha creado en el email. Por ahí se va a estar absolviendo consultas o también a través del aula virtual, ¿no? En la parte de foros y consultas al docente. No pierdan cuidado yo voy a estar siempre pendiente de los grupos del chat para poder absolver sus dudas rápidamente, ¿no? Con respecto a, a los entregables que hay en el aula virtual, estoy todavía afinando algunas cosas porque este es un curso que recién se me ha asignado y obviamente hay unas cosas que tengo que ir modificando para que ustedes tengan un mejor entendimiento acorde a cómo se está desarrollando la clase, ¿no? Para que puedan también presentar buenos trabajos. Ya les voy diciendo que en los trabajos colaborativos, ¿no? En estos trabajos grupales, sí voy a necesitar de que ustedes al menos interactúen, formen grupos. Ya les voy a mandar la indicación terminado la clase o a más tardar mañana de cómo se va a conformar los grupos para poder desarrollar los trabajos que se le asigna como producto académico en el aula virtual. ¿Sí? ¿Hasta ahí tienen alguna consulta? Sí, adelante. Sí, buenas noches. ¿El examen final va a ser presencial o virtual? No, el curso es netamente virtual. No se preocupen, se les va a enviar, ahorita todavía el área de gestión docente no me ha hecho llegar todavía las vías oficiales de comunicación de sus exámenes, pero oportunamente yo les voy a estar comunicando, ¿no? No se preocupen. ¿Alguna otra consulta? Si no, para ir avanzando en la clase. Ingeniero, buenas noches. Una consulta respecto a la asistencia. ¿Se va a considerar, ingeniero? Miren, por tratarse de una modalidad, digamos, que es virtual, ustedes están en la potestad de asistir o no, no es obligatorio, pero lo ideal sería que sí, porque a veces en la semana, pues como tenemos varios cursos, se nos acumulan los videos y a veces ver un video de hora y media, a veces 2 horas, hora y cuarto, se te complica, ¿no? Yo recomendaría que puedan asistir, pero igual se está dejando grabados los videos también en su aula, ¿no? Ya, con respecto a la conformación de los grupos, mañana les voy a dar el detalle, pero puede ser también de repente si ustedes ya han tenido oportunidad de trabajar con sus compañeros, porque ahorita estamos en el aula, estamos pues alumnos de ingeniería civil, ingeniería ambiental, ¿no? Entonces para cada uno se le ha creado su chat individual y ahí van a poder interactuar, ¿no? Si en caso se les complicara por A o B o de repente no tienen cierta afinidad con algunos, se les va a integrar
a grupos a criterio del docente y les voy a mandar una lista, un cuadrito en donde están los grupos y van a poder presentar su trabajo, ¿no? Pero eso sí, para temas de evaluación, ustedes desarrollan el trabajo en conjunto, pero cada uno individualmente va a subirlo en su aula virtual cuando toque en el plazo que corresponde, ¿no? Por favor, eso sí. Bien. Si no hubiera más preguntas, sí, adelante, adelante. Ingeniero, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas Los noches, Elvis. exámenes serán individuales, ingeniero, o grupales. No lo escuché bien, ingeniero, disculpe. Ah, ya, los exámenes son individuales. Las tareas o productos académicos que le llama la universidad van a ser grupales. Ya, algunos, ¿no? Algunos van a ser grupales, otros no. Pero yo les voy a estar comunicando oficialmente por el chat o si no también por el aula virtual. Por ambos medios les voy a comunicar para que puedan ir organizándose, ¿no? Todavía estamos empezando el curso, así es que con la tranquilidad del caso, no se preocupen. Vamos a ir manejando ese tema, ¿no? Sí, Luis, adelante, buenas noches. Sí, buenas noches, magíster. Una consulta sobre las actividades de extensión, en este caso los foros. ¿Vienen a formar también puntos adicionales o es algo secundario? Sí, les comento. Hace una semana hemos tenido una reunión en donde, si bien es cierto, los foros no son obligatorios, pero son parte de una suma ya automática que saca, digamos, el sistema de calificaciones de la universidad para el tipo de curso que están llevando, que es 100% virtual. El foro, las autoevaluaciones les suman puntos adicionales, ¿no? Si es que, por ejemplo, en el foro ustedes sacan más de 16 en la calificación, eso se les va a sumar un punto adicional a su promedio final ya, ¿no? Entonces, por eso es importante que participen, ¿no? Si es que lo desean, no es optativo, no es obligatorio, pero sería bueno también de que ustedes estén activos para que puedan tener un mejor puntaje y un mejor promedio al final del curso, ¿no? Y de paso también que van afianzando sus conocimientos de las clases, ¿no? Excelente, gracias. Ok. Bien, entonces vamos a dar inicio a al primer tema, la primera sesión, si no hubiera más preguntas. Sí, a ver, ¿quién levantó la mano? Besaliel, adelante. Profesor, buenas noches. Profesor, una consulta. ¿Se va a proceder a crear los grupos del curso? Sí, como les decía, voy a terminar de afinar el tema de la tarea que se les va a asignar en el aula virtual y yo les voy a comunicar oficialmente la cantidad de integrantes que va a tener el grupo, porque como somos numerosos en el aula, vamos a tener que formar grupos de 10 de repente, pero ya mañana les voy a comunicar eso oportunamente, por favor. No se preocupen, recién estamos empezando y vamos a organizarnos para poder llevar a cabo, digamos, estas 8 semanas de una manera ordenada y tranquila, ¿no? A ver. Sí, ok. Entonces, voy a compartir la sesión de hoy día, por favor. Si alguien más tiene alguna pregunta, por favor, aperture nada más su audio, lo escucho. Buenas noches, maestro. Una consulta, ¿los grupos van a ser de acuerdo al NRC o se puede mezclar en este caso? Porque consulté con un compañero que conozco y pertenece a otro NRC, me dice. Sí, va a ser por cada NRC, porque yo tengo en mi sistema 2 aulas virtuales diferentes. Si bien es cierto, compartimos la misma clase, pero tengo 2 aulas virtuales diferentes. El contenido de las aulas va a ser lo mismo, se va a dejar la misma tarea, no se preocupen, pero los que son de ingeniería ambiental harán grupo con sus compañeros, si en caso los conocieran algunos. Si en caso no es así, yo ya les voy a asignar de acuerdo al registro que tengo en la aula a qué grupo pertenecen y ustedes por el chat se contactarán, de repente formarán su grupo privado de WhatsApp, qué sé yo, se organizan, ¿no? Para poder desarrollar el producto académico número 1 que tiene un plazo hasta el 2 de junio, si no estoy mal,
pero igual les voy a alcanzar el detalle, ¿no? Por esos medios. Por el aula virtual, la comunicación oficial también, y por el chat de Gmail que se ha creado, ¿no? ¿Sí? Entonces, a ver, empezamos. ¿Qué dicen? ¿Están ahí todavía? Ok. A ver, me permiten un momento, voy a compartir la pantalla. A ver, ¿me comentan, por favor, si se logra ver la diapositiva? Sí, docente, sí se ve. Ok, muchas gracias. Entonces vamos a dar inicio a la unidad 1, la clase 1 de 2. Recuerden que cada unidad está dividida en 2 semanas, en donde vamos a ir avanzando los temas que hemos visto en el sílabo, ¿no? Entonces, como primera sesión de este día, vamos a empezar hablando acerca de una breve introducción a lo que es la biología y vamos a abarcar también el método científico, ¿no? Y en la siguiente semana, no se lo pierdan, vamos a hablar de los niveles de organización biológica, ¿no? Entonces es un tema clave, es un tema que va a dar base a todo lo que vamos a ir estudiando a las siguientes semanas, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy es introducción a la biología, método científico, y vamos a hacer un resumen al final, ¿no? Entonces, vamos a tratar de avanzar en esta hora que nos queda para poder cumplir con el horario, ¿no? A ver, vamos a verificar antes si estamos grabando la clase. Ok, sí. Bien. Entonces, ¿cuál va a ser el propósito de esta clase o cuál es el objetivo de esta clase? Es que ustedes puedan identificar la importancia de la biología para cada una de sus carreras que están, en lo que se están formando ustedes, ¿no? Entonces, a través de esto vamos a ir desde lo más básico a lo más complejo, digamos, ¿no? Para que ustedes puedan también, posterior a esta clase, reconocer los niveles de organización biológica, pero aplicando siempre los criterios del método científico, ¿no? Entonces, aquí sí vamos a participar un poco, ¿sí? Vamos a dar unos 2 minutos de participación para poder responder estas 2 preguntas. Y también les quiero comunicar que yo soy un docente que valora mucho el tema de la participación, queda grabado también lo que están participando, y se le va a poner también un puntaje adicional ahí, ¿no? Eso está más que asegurado. Entonces, alguien que quisiera participar, por favor, respondiendo la primera pregunta: ¿por qué crees que es importante aprender biología en tu carrera profesional? Para dar respuesta a esto, dicen su nombre y a qué carrera pertenecen y responden la pregunta con lo que se les ocurra, ¿no? A ver, por favor, damos un espacio de 2 minutos para esto. ¿Alguien que quiera participar? A ver, adelante, Marco. Ya. Yo, profesor, buenas noches. Yo creo que aprender biología en mi ámbito, que es lo que es ingeniería civil, me ayudaría mucho un poco más para entender, por ejemplo, estudios de agua, para saber su composición química, si en realidad va a ser apto para el consumo humano o no. Y también lo que dijiste, ¿no? También lo que es para plantas de tratamiento, que es para respetar. Muy bien. A ver, adelante, Juan Pedro. Buenas noches, docente. Yo soy de la carrera de Ingeniería Ambiental y bueno, un ejemplo sería, por ejemplo, en las plantas, algunos compuestos químicos hacen que cambien de color. Entonces nosotros en la parte de biología tenemos que comprender
digamos, el estado de la célula, o tal vez de su estructura, ¿no? De la planta. Muy bien. Adelante, John. Sí, buenas noches. Buenas noches. Bueno, soy de la carrera de Ingeniería Civil. Bueno, lo que ayudaría en la biología, pues, es gestionar los recursos naturales, ¿no? Vamos a decir agua, suelo, inclusive algunos recursos biológicos, ¿no? Esto para tratarlos de manera sostenible y eficiente, ¿no? Y evitar, pues, una degradación para futuras generaciones. Excelente, John. Muchas gracias por tu participación. A ver, Justo, adelante. Buenas noches. Buenas Es noches. donde la biología nos enseña a entender y valorar la vida, ¿no? Y muchas cosas, los seres vivos, todas esas cosas, ¿no? Correcto, muy bien. Gustavo. Adelante, Gustavo. Ok. Bien, excelentes respuestas. Veo que... Sí, sí, adelante, adelante. Ingeniero, buenas noches. Disculpe, la biología en esta carrera estaríamos aplicando como en un centro hidroeléctrica, es ingeniero, y desplazamiento de agua, algo así. Tú eres de civil, ¿no? Sí, ingeniero. Ok, correcto. Muy bien. ¿Alguien más, por favor, que quiera participar? Abra su audio. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Ingeniero, sí, soy de la carrera de Ingeniería Civil y puedo manifestar que después de biología voy a llevar la geología, los cuales me permiten afianzar algunos conocimientos para el curso que voy a posterior a esto llevar. También hablar de biología es predecir las posibles causas y consecuencias a mediano y largo plazo de las alteraciones de la calidad del aire, agua, suelo y alimentos sobre los organismos. También acerca de la investigación y optimización de procesos industriales y de saneamientos ambientales y saneamientos básicos en una obra. Gracias. Excelente. Muy bueno tu aporte. ¿Alguien más, por favor? Para ya ir cerrando. Adelante, Marcos. Buenas noches, profesor. Bueno, por mi parte, yo creo que aprender la biología para mí es crucial, ¿no? Como parte de la ingeniería civil, porque nos permite diseñar proyectos sostenibles, ¿no? Manejar recursos naturales eficientemente y minimizar el impacto ambiental. También puede ser esencial, ¿no? Para integrar infraestructuras verdes, asegurar la salud pública. Excelente. Veo que en base a sus comentarios tienen muy buenas nociones de lo que es la biología. Sí, es muy interesante. Siempre la palabra biología es asociada pues a recursos, manejo sostenible, calidad, digamos, ¿no? Degradación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es cierto, sí, pero también aparte del conocimiento de biología que podemos adquirir en esta clase, vamos a ver también las aplicaciones o digamos o algunas inspiraciones que nos pueden dar los modelos biológicos para, por ejemplo, hacer edificaciones sostenibles, hacer proyectos verdes, etcétera, ¿no? Pero siempre sobre la base justamente de lo que ustedes dicen, ¿no? Sostenibilidad, conservación, manejo de recursos. Muy importante. Entonces, excelente, excelente. Gracias por su participación. Vamos a continuar. Entonces, está claro que en esta sesión tenemos alumnos que están siguiendo la carrera de Ingeniería Ambiental e Ingeniería Civil. Entonces, cada uno ha ido plasmando
sus respuestas y sus inquietudes o sus saberes previos de lo que podría ser aplicado a su carrera, ¿no? Pero hay que entender algo, hay que entender de que la biología es una ciencia que no está aislada de otras ingenierías, ¿no? Porque ustedes saben que cada ingeniería está interconectada, así como otras disciplinas. Entonces la biología aquí juega un papel importante, sobre todo en estas dos carreras. ¿Por qué? Por lo que ustedes han dicho, ¿no? Que nos ayuda a gestionar mejor los recursos para al final de cuentas tener una correcta preservación del medio ambiente, ¿no? De repente, desde la parte civil, contribuyamos con edificaciones sostenibles, edificaciones de que no impacten tanto el medio natural, el medio ambiente, de que no hagamos muchas modificaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando se construye una represa de agua, perdón, hay cierto caudal ecológico que hay que manejar para no afectar a las especies, etcétera, etcétera, ¿no? Desde la parte ambiental vemos pues que el impacto que pueda generar de repente aguas residuales no tratadas a un cuerpo receptor viene a cambiar la calidad del ambiente ahí, ¿no? Entonces hay que ir gestionando cómo podemos mejorar eso, de pronto construyendo una planta de tratamiento que viene ya desde un diseño que lo ejecuta un ingeniero civil, pero siempre hay una interdisciplina, ¿no? Les cuento que en esta planta de tratamiento que yo actualmente trabajo, pues tenemos desde ingenieros ambientales, ingenieros eléctricos, mecánicos, civiles, que todos contribuyen con su formación, ¿no? Pero, digamos, el fin común es tratar el agua, ¿no? Entonces, continuamos. Entonces, en la biología es importante recordar que siempre, de alguna manera, nos hemos hecho estas dos preguntas, ¿no? ¿Por qué existen distintos tipos de animales y plantas, ¿no? Vemos plantas pequeñas, plantas con espina, plantas sin espina, plantas que crecen digamos, en ambientes fríos, en ambientes cálidos. Por ejemplo, tenemos problemas de heladas, las papas se queman las hojas y ya no producen el tubérculo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese distinto, digamos, que los hace a nosotros verlo como diverso, ¿no? Tenemos, por ejemplo, diferentes tipos de animales, diferentes tipos de plantas, distribuidos geográficamente. Entonces, de todo eso se encarga de estudiar la biología, pero con sus diferentes disciplinas, ¿no? Y acá, como le decía, ¿no? Dependiendo de la ubicación geográfica, dependiendo de las condiciones ambientales que pueda tener en ciertos lugares, pues va a haber un óptimo o no va a haber un óptimo desarrollo de estas especies, ¿no? Entonces, todo eso ustedes van a poder entenderlo después de esta clase, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es la biología en pocas palabras? Biología viene de dos palabras griegas, bios, que significa vida, y logos, que es, perdón, que se ha repetido, que es estudio, tratado, ¿no? Entonces, la biología es una ciencia básica, ya les dije por qué es básica, porque es importante, es la base de un conocimiento científico que se genera para poder explicar ciertos procesos dinámicos que hay en el ambiente influenciados, digamos, para la distribución de estos seres alrededor del planeta, ¿no? Entonces, se encarga de estudiar el origen de las especies, la evolución, cuáles van a ser estas características que tienen los seres vivos, ¿no? Considerando pues aspectos como escalas, ¿no? Se va a también clasificar, ¿no? Hay disciplinas que clasifican a los seres vivos desde lo más pequeño, ¿no? Que son bacterias, microorganismos, hasta lo más grande que nosotros podemos ver, ¿no? Plantas, animales. Entonces, y como una ciencia aplicada, ¿qué nos permite? Los conocimientos que se generan en la biología a nosotros nos permiten hacer aplicaciones desde un punto de vista de ingeniería. Por ejemplo, ahora la tendencia es utilizar microorganismos, por ejemplo, para generar concretos, bioconcretos le llaman, ¿no? Por ejemplo, transformaciones de residuos, generar biogás, etcétera, ¿no? Entonces, pero para poder hacer esos diseños de esas infraestructuras en donde van a poder ser utilizados estos organismos, hay que entender cómo se clasifican, en qué proceso biológico o en qué parte, digamos, de la biología está este organismo que yo quiero aprovechar, ¿no? Entonces es muy importante ir conociendo eso. Y aquí viene otra pregunta importante para poder entender la biología, ¿no?
No se preocupen, estamos en una clase introductoria, ¿no? Y ya vamos a ir detallando poco a poco qué cosa es un ADN, todo esto, ¿no? Entonces, ustedes se han preguntado, y ahora con esto de la pandemia que hemos tenido, ¿se acuerdan de que se hacía un estudio molecular para detectar si había o no el virus, el COVID, ¿no? En una muestra de esputo, ¿no? Entonces, lo que se hace ahí, como una técnica de estudio de la biología molecular, es estudiar justamente el material genético que expulsan estos virus, ¿no? Y hacer una secuenciación, que son técnicas ya un poco más avanzadas, que lo vamos a ir viendo más adelante también, no se preocupen. Pero la pregunta aquí es, ¿qué es lo que hace que un ser sea un ser vivo? ¿No? ¿Por qué decimos que esta, por ejemplo, esta lagartija o esta iguana sea un ser vivo? ¿Qué lo hace diferente, por ejemplo, de una planta? ¿Qué lo hace diferente de una montaña? ¿Qué lo hace un ser vivo? Si ustedes se dan cuenta, desde una molécula tan simple, simple en el sentido de la palabra de que se ve, digamos, una estructura no tan compleja como aquí en el ser vivo, ¿no? Pero vamos a ver pues que la molécula de ADN es una molécula que posteriormente, por ciertas reacciones químicas, físicas, bioquímicas, se va a transformar y va a dar forma a este ser vivo, a un complejo ser vivo, ¿no? Entonces, de eso se trata más o menos la organización o la estructura organizacional en biología de los seres vivos, ¿sí? Vamos desde lo más pequeño hasta un ser tan complejo como esta iguana. Y esta iguana obviamente tiene comportamientos, se alimenta tiene un régimen alimenticio, vive en ciertas regiones, no vive en todos lados, pero ¿qué hace que sea así, no? ¿Qué hace que se distribuya así? Entonces, todo eso, la biología te ayuda a entender, te ayuda a explicar, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿qué es la vida? ¿Qué significa estar vivo? En algún momento, de repente, en nuestros momentos de reflexión nos hemos preguntado, se nos ha venido a la mente estas cuestiones, ¿no? En esta imagen nosotros vemos un bosque de eucaliptos. ¿Nosotros lo consideraríamos vivo, un ser vivo a este eucalipto? A ver, pongan su like si lo consideran que es un ser vivo al bosque de eucalipto. Bien, Juan Pedro dice que sí, Marcos también, Jonathan también. ¿Qué pasa si yo transformo este eucalipto y lo convierto en una silla de madera? ¿Lo sigo considerando un ser vivo? Porque, vamos, sigue siendo el eucalipto, ¿no? Solo que ha sido transformado. Ok, estamos de acuerdo de que ya no sería un ser vivo. Pero les comento que esta silla todavía conserva algunas propiedades, ¿no? No todas las propiedades que lo califican como ser vivo, ¿no? Por ejemplo, si hacemos un pequeño corte a esta silla y lo analizamos en el microscopio, vamos a ver que estas sillas todavía mantienen las células vegetales de la planta, ¿no? Cuando estaba viva. Entonces, los biólogos hacen, digamos, estudios, investigaciones para poder responder estas cuestiones elementales, ¿no? No es una respuesta al 100% porque todavía a día de hoy se sigue descubriendo más cosas, más cualidades, más características que hacen que un ser sea considerado un ser vivo, ¿no? Mucho tenemos el error de decir que un virus es un ser vivo, cuando en realidad no es. Más adelante le voy a explicar por qué no es considerado un ser vivo un virus, ¿no? Entonces, hay algunas propiedades de la vida o propiedades de los seres vivos que comparten en común para que puedan ser llamados seres vivos. Y esto sí quisiera que lo tengan presente, ¿no? No es una lista completa de por sí, ya les voy diciendo, porque hay algunas particularidades, como en toda ciencia, ¿no? Hay algunas excepciones, pero la gran mayoría cumple estas propiedades, ¿no? Los vivos tienen cierto nivel de organización, ¿no? Cumplen ciertas actividades metabólicas de transformación de la energía. Cuando hablamos de metabolismo, me refiero al hecho de que nosotros tenemos un régimen alimenticio, ¿no? Nos alimentamos de ciertos
componentes nutricionales, e interiormente nuestras mismas células hacen transformaciones metabólicas con el fin último ¿de qué? De obtener una palabra muy utilizada, que va a ser bien utilizada en este curso, que es la energía, ¿no? El fin último de nosotros alimentarnos, de hacer todas nuestras actividades, es generar una energía, ¿no? Cuando se nos acaba la energía, un poco que nos sentimos agotados, todo eso, ¿no? Entonces, ya vamos 2 propiedades ahí. La homeostasis quiere decir con un tema de regular las condiciones interiores, las condiciones de equilibrio que tengamos, ¿no? Por ejemplo, cuando a nosotros nos da una fiebre, ya estamos desequilibrando la homeostasis, ¿no? Homeostasis es igual que equilibrio, ya, para resumirlo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, nos enfermamos? Hay un desequilibrio homeostático en nuestro interior, ¿no? Hablando energéticamente. Luego, también tenemos propiedades de crecimiento, ¿no? Nosotros nos alimentamos, un ser humano nace, ¿no? Hay que alimentarlo, se vuelve dependiente y va creciendo, ¿no? Va creciendo en todos los sentidos, ¿no? Hay un crecimiento a nivel cognitivo, ¿no? Porque va explorando, va interaccionando con el mundo que lo rodea. Y luego llegamos a una cierta etapa en donde generamos también otra propiedad, que es la reproducción, ¿no? La reproducción, el fin último es de perpetuar la especie, ¿no? O sea, mientras mayor tasa reproductiva tenga la especie, pues su posibilidad de que todavía se mantenga y no se extinga es alta, ¿no? Entonces, aquí también cabe precisar un término ecológico, que es el tema de la extinción de especies, que depende mucho, por ejemplo, ¿no? De la tasa reproductiva. En los seres humanos, la tasa de reproducción, digamos, es muy baja, ¿no? Por eso es que en algún momento el ser humano va a llegar, digamos, a la extinción. ¿Por qué? Porque para poder generar otro ser humano, todavía se demora 9 meses, ¿no? Es un tiempo de espera bien largo, y después todavía hay una etapa de crecimiento de 20 años, de 18 años, para que también pueda reproducirse, etcétera, ¿no? No digo que a temprana edad no se pueda, ¿no? Pero por temas culturales, sociales, ya se hace en ese rango de edad, ¿no? Entonces, luego hay una respuesta también. Para que un ser vivo sea considerado como ser vivo, hay una respuesta. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, si tú tocas algo caliente, automáticamente el sistema nervioso sensorial detecta eso y la respuesta es inmediata, de alejarse, ¿no? O también cuando detectas cierto peligro te vas alejando, ¿no? Entonces, esas características, esas propiedades hacen que un ser sea un ser vivo, ¿no? Porque otros seres no tienen esas cosas que estamos describiendo. Y obviamente también hay una evolución, ¿no? Pero esta evolución, nuestra generación no la ve, ¿no? Esta evolución se ha dado a lo largo de millones de años, ¿no? Para que, por ejemplo, nosotros podamos llegar, el Homo sapiens sapiens como tal, el día de hoy, pues como ustedes han ido revisando de repente en alguna literatura o han leído ahí de curiosidad artículos acerca de la evolución se da pues porque hay modificaciones en el entorno, hay ciertas adaptaciones que las especies hacen dependiendo del lugar. Un ejemplo, el cactus, ¿por qué es así? ¿Por qué tiene esa forma? ¿Por qué tiene esas espinas? En realidad el cactus, esas espinas son hojas modificadas. ¿Por qué? Porque a esas condiciones de alta temperatura, de escasez de agua, lo más conveniente para esa especie, para esa planta, es regular su equilibrio homeostático adaptándose, ¿no? Porque obviamente ya no va a absorber, digamos, cierto porcentaje de humedad por las hojas, ¿no? Sino a través de las raíces, ¿no? Entonces, esto también le permite conservar nutrientes, ¿no? Hacer frente a esas condiciones tan hostiles que pueda crecer. Y es por eso que, dependiendo de cada adaptación, ¿no? Esta adaptación, por ejemplo, esta modificación que hace, se va transmitiendo a la siguiente generación a través del material genético, ¿no? Entonces, estas condiciones hacen de que los seres vivos sean llamados vivos como tales, ¿no? Obviamente con algunas particularidades en ciertas especies, ¿no? Y en esta imagen podemos ver pues que la diversidad en los seres vivos nunca va a dejar de sorprendernos. De hecho, conocemos solo un arañazo nada más de toda la diversidad que puede haber en el planeta, ¿no? Ahí en esta imagen pues tenemos
diferentes tipos de animales, desde la ballena, que es un mamífero inmenso de los mares, hasta los seres humanos también somos diversos, ¿no? Por el color de piel nada más, dependiendo de dónde estamos ubicados, nuestras creencias culturales, todo eso, somos bien diversos. Y ustedes seguro en algún proyecto que hayan leído siempre se inicia aspectos biológicos con esta frase famosa de decir el Perú es un país megadiverso, ¿no? Justamente porque acá tenemos de todo, ¿no? Entonces hay que saber aprovecharlos, hay que saber gestionarlos, hay que saber evaluarlos también, ¿no? Y sobre todo entender estos aspectos biológicos que les estoy comentando. Entonces la biología pues va a tener una tremenda importancia para su carrera, tanto para ambiental y civil. Obviamente lo estamos enfocando porque ustedes están estudiando esas dos carreras, ¿no? Pero obviamente la biología no solo interactúa con estas dos ingenierías, sino con casi todas, diría, porque también a través de modelos biológicos se construyen también ciertos aparatos biomecánicos, ¿no? Que van a permitir a personas con discapacidad poder llevar una vida normal, ¿no? Entonces la biología, dentro de la biología, las disciplinas que ustedes más van a estar en contacto según la experiencia que yo pueda compartirles y como también interactúo con profesionales, colegas de ustedes, es por ejemplo con la microbiología ambiental, que es aplicado a tratamiento de aguas o a remediación de suelos, ¿no? La biotecnología también es muy importante que ustedes la sepan como cultura general, como conocimiento, o también conozco ingenieros ambientales y civiles que se han especializado en diseño de reactores, ¿no? Partiendo de un curso base como es lo que es la biología, ¿no? También van a entender conceptos de ecología, ¿no? Justo lo que me decían, para un mejor manejo de los recursos, mejor manejo de las especies. ¿Qué pasa si yo estoy, digamos, de jefe de proyectos de una hidroeléctrica de represamiento de aguas o de construcción de tratamiento de aguas en un espacio en donde hay especies endémicas que la línea de base biológica me dice que no debería afectarla, ¿no? Entonces yo tengo que diseñar planes de manejo para poder impactar lo menos posible a estas especies, ¿no? Entonces la biología es importante, como pueden ver. Hay más o menos 25 ramas en las que se divide la biología. Como ustedes pueden ver, es una ciencia muy amplia, con un montón de disciplinas por estudiar, un montón de conocimientos que hay que ir explorando, pero lo más importante es que ustedes van a tener siempre casi una relación, digamos, de conocimientos y de información que vayan a poder revisando en los proyectos, son con biología ambiental, biología celular, porque les va a permitir conocer, digamos, cómo se va a ir estructurando, cómo es el funcionamiento de un ser vivo a nivel de células, ¿no? La biotecnología a ustedes les va a permitir usar herramientas justamente biológicas para poder generar algún aprovechamiento, alguna innovación, alguna modificación, ¿no? Ecología, estos términos también les va a ayudar a ustedes a entender, por ejemplo, cuando les presentan proyectos de reducción de caudales ecológicos, impactos sobre diversidad de especies, riqueza, abundancia. Son términos que se utilizan mucho en ecología, ¿no? Por ejemplo, cuando te dicen que en un proyecto ambiental, por ejemplo, vamos a decirlo así de una manera sencilla, en mi línea de base biológica me dicen que antes, después del estudio que hayan hecho los biólogos, me encuentran 12 tipos de pajaritos. Ya vamos a decirlo así, simple nada más. Cuando hay 12 tipos de pajaritos hablamos de una diversidad, de una riqueza, ¿sí? Porque hay diferentes tipos de pajaritos, 12 tipos, ¿no? 12 tipos de especies, vamos a decirlo para ser más precisos. Ya. Pero ¿qué pasa si después de que yo instale el proyecto, una hidroeléctrica, una planta de tratamiento de aguas, qué sé yo, cualquier otro proyecto en lo que ustedes estén trabajando, te dicen que después de la instalación se hace nuevamente un monitoreo biológico y ya no te encuentran 2 especies de pajaritos, sino ya te encuentran solo 2 especies, pero que de esas 2 especies, una de ellas es la más abundante. Entonces esos términos de riqueza y abundancia son bien utilizados en esos proyectos de línea de base, ¿no? Entonces, y los monitoreos ambientales posteriores. Entonces,
Ustedes no se extrañen con esos términos después de llevar este curso, porque ya lo más o menos lo van a poder entender, ¿no? Sé que no son especialistas en el tema, pero también para poder revisar informes, proyectos, hay que tener también cierto criterio, ¿verdad? Entonces, aparte este curso también les sirve de base para poder entender la microbiología, ¿no? La microbiología es una ciencia muy versátil, muy aplicada actualmente en lo que es tratamiento de agua, reaprovechamiento de residuos, descontaminación, porque no sé si se acuerdan ustedes que hubo una contaminación ambiental grave acá en Callao, en Ventanilla, ¿no? Que es el derrame de petróleo. Entonces, mucho se difundió por las redes sociales el hecho de usar cabellos para absorber, digamos, esta grasa, ¿no? Cuando en realidad no había cierto criterio científico ni técnico que valide este tipo de metodología. Ya, ok, absorbe, ya, pero luego, ¿cómo lo dispongo, no? Cuando de repente podemos utilizar investigaciones ya realizadas por años sobre microorganismos que puedan ayudar a degradar más rápido estos compuestos de hidrocarburo, ¿no? Entonces, todo eso son ciencias aplicadas que parten de la biología, ¿no? ¿Cuál es la relación de la biología con otras ciencias? Por ejemplo, con la geografía que ustedes decían, ¿no? Estudia la distribución de los seres vivos, por ejemplo, en lo que es flora y fauna, ¿no? Porque dependiendo, como les vuelvo a decir, de una distribución geográfica, hay abundancia, hay riqueza, hay o no hay cierto tipo de especies ahí, ¿no? O dependiendo de la temporalidad también, ¿no? En cierto tiempo, por ejemplo, si asociamos este ejemplo que les digo a los mares, al mar, cuando hay época de verano, un poco que se calienta el mar, ciertas especies migran a zonas frías, ¿no? Y otras especies aparecen. Entonces, por ahí es que se aprovecha también las épocas de pesca, ¿no? Así se dan cuenta. Entonces, es muy importante también estudiar la dinámica de los seres vivos a través de la biología, ¿no? La antropología también es muy importante, ¿por qué? Porque se estudia el hombre, ¿no? El hombre como tal, ¿no? Hay antropólogos que por rasgos faciales, por ejemplo, cuando hay casos de crímenes, te pueden sacar, digamos, hace cuánto tiempo ha muerto, cómo ha sido, todo eso, ¿no? La informática también es muy importante porque hay una ciencia en la biología que es la bioinformática que nos ayuda a estudiar, digamos, información genética codificada y se analiza en máquinas y en computadora y te sale, digamos, qué especie es, cómo se está distribuyendo, etcétera, ¿no? Son cosas ya un poco más complejas. Con la química, bueno, es como si fueran hermanos, ¿no? Siempre, ¿no? Porque al final de cuentas, todos los procesos biológicos se van a resumir a química, ¿no? Pero esa química tiene unas interacciones muy interesantes que hacen que se dinamice este sistema biológico, ¿no? Bueno, la matemática obviamente siempre está presente en todas las ciencias, ¿no? En todas las ingenierías es la base también. En la historia también, porque nos ayuda a entender cómo ha sido este proceso evolutivo, ¿no? A lo largo de los años. La genética también, ¿por qué? Porque nos permite entender por qué somos tan variados, ¿no? Por ejemplo, los peruanos tenemos diferentes rasgos étnicos, rasgos culturales, y la genética nos ayuda a explicar. La ecología, importantísima esta ciencia, esta disciplina de la biología, que nos ayuda a entender pues los impactos que se puede generar en un ecosistema para poder gestionar proyectos de conservación, de mitigación, de mejoramiento, ¿no? Lo que ustedes han ido plasmando en sus ejemplos. Por ejemplo, en esta imagen nosotros podemos ver un problema latente ahorita en la selva, ¿no? Que es la deforestación a causa de la minería ilegal, la tala de árboles, digamos, cuando se amplía la frontera agrícola. Pero esto también tiene efectos secundarios. ¿Por qué? Porque a veces no somos conscientes de qué. De que, por ejemplo, en estos bosques se encuentran almacenados microorganismos como virus que han sido muy patogénicos, muy peligrosos millones de años atrás, pero como que han estado en estos bosques ocultos, digamos, ¿no? Entonces, cuando ya empezamos a modificar estos ambientes, empezamos a generar o a despertar, entre comillas, y nos contaminamos y empezamos a generar epidemias que luego se convierten en pandemias, ¿no? Por ejemplo, el virus del ébola surgió así, ¿no? Se transmitió a un primate y luego al ser humano, etcétera, ¿no? Es muy interesante también por ahí
cómo es la explicación, pero todo parte de cómo se está distribuyendo esta especie, ¿no? Cómo también el ser humano es una especie muy peligrosa, capaz de modificar, pero también tiene la capacidad de poder generar programas, proyectos de mitigación, ¿no? Entonces eso vamos a ir viendo. Entonces, en resumen, el objeto de estudio de la biología pues es muy diverso y es muy complejo, ¿no? Es un rompecabezas pues que se va, o es un engranaje que va a ir interactuando con diferentes disciplinas de los que hace uso, y también de estas ingenierías de que también van a aprovechar todos los conocimientos que haya, que se está generando en lo que es la biología, ¿no? Entonces, algunos ejemplos de aplicaciones en ingeniería ambiental y civil, ya hemos ido adelantando, por ejemplo, cuando se hacen represas, ¿no? Modificamos las condiciones ambientales. Estaríamos teniendo en cuenta de repente que hay acá ciertas especies de plantas, de flora, de fauna, de repente que cuando represamos el agua van a ser modificados río abajo, por ejemplo, o río arriba también, aguas abajo, aguas arriba, como dicen. Entonces, hay que tener en cuenta que los estudios biológicos, las líneas de base biológica que se hacen, no están simplemente para cumplir la ley, ¿no? Lamentablemente, y se los digo con sinceridad, nos hemos acostumbrado a eso, ¿no? De que yo hago mi línea de estudio biológico, donde hago componente de flora, fauna, simplemente para cumplir, ¿no? Y esos resultados los plasmo en un plan de manejo ambiental que, por lo que dura el proyecto, voy a ir monitoreando, pero francamente no nos ponemos a estudiar o a hacer una tendencia, ¿no? Ahora que hay mucho esto de la inteligencia artificial, de ver, oye, ¿qué ha pasado? Por ejemplo, les cuento un ejemplo práctico con lo que es construcción de una planta de agua potable, por ejemplo, ¿no? Hay una planta de agua potable que utiliza el agua de mar, ¿no? Lo potabiliza y lo distribuye a la comunidad, ¿ya? Pero mes a mes ellos monitorean su efluente, que nuevamente lo regresan al mar, pero se cumplen todos los parámetros, ¿no? Estamos excelente en calidad, no hay problema, pero no estamos viendo el efecto acumulativo en el cuerpo receptor, es decir, en el mar. ¿Cómo evaluamos ese efecto acumulativo o ese cambio? Es a través de una evaluación biológica. ¿Por qué? Porque los organismos biológicos son los que a nosotros nos van a indicar si realmente el proyecto que estoy desarrollando o el proyecto que se está ejecutando o la obra que está puesta en marcha o en operación está yendo bien y no estoy contaminando efectivamente. Son los organismos biológicos. Pero no tenemos esa cultura todavía acá en el país. No hay mucha investigación al respecto tampoco. De hecho, cuando yo desarrollé mi investigación de maestría, evalué justamente este impacto de repente que pudiera haber tenido algún efluente de una planta potabilizadora sobre el cuerpo receptor, utilizando organismos biológicos, ¿no? Porque obviamente, si nosotros nos ponemos como ellos, ¿no? Si yo estoy en mi casa y me empiezan a inyectar humo, digamos, hasta cierta parte lo voy a tolerar, ¿no? Pero si todos los días inyectan humo, ya como que me va a generar cierta molestia, cierta incomodidad, ¿no? Si ya no lo puedo controlar yo, o si yo no me adapto a esas condiciones de humo, ¿qué hago? Me voy. Me voy o me muero, ¿no? Eso pasa con las especies. Por ejemplo, si yo le estoy todos los días aumentando, digamos, sólidos suspendidos totales al agua, todos los días, pero estoy cumpliendo con mis parámetros de calidad, pero todos los días en mi cuerpo receptor se está yendo acumulando, pasa el tiempo a lo largo de los años, y esta agua se va a empezar a poner turbia, ¿no? Cuando pasa eso, los niveles de oxígeno caen, aparecen otros organismos que son tóxicos, que crecen en niveles de oxígeno bajos, pero los organismos como peces, la riqueza que había ahí, se va. Entonces, una manera muy interesante, muy práctica y muy confiable de poder medir el impacto real es haciendo ensayos biológicos, justamente. Pero eso no se considera dentro de los estudios de impacto ambiental. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para que te den una autorización de vertimiento de aguas residuales, simplemente te piden un modelado, ¿no? Un modelado matemático, una pluma de dilución, cuánto vas a afectar, cuáles son tus puntos de monitoreo, qué parámetros tienes que medir, cuáles son los parámetros del ECA, del LMP que tienes que cumplir, los rangos, todo eso. Tú presentas todo eso
vamos, el papel aguanta todo, como dicen, ¿no? Pero realmente, y es también un poco triste por el hecho de que tampoco en las universidades o la academia promueve la investigación de ese tipo, ¿no? De utilizar modelos biológicos para poder evaluar el efecto acumulativo de estas descargas en el cuerpo receptor, ¿no? O estas modificaciones que se pudieran hacer con infraestructuras de desarrollo, ¿no? Entonces, yo sé que a partir de esta clase o de este curso van a poder ustedes tomarlo en cuenta. Espero que sea así para poder tener proyectos más sustentables, verdaderamente sustentables, ¿no? Porque no es el hecho de que yo le ponga un foquito LED y ya estoy bien con el ambiente, ¿no? Entonces, ustedes siempre piensen que la verdadera conservación, el verdadero impacto que van a tener es cuando cuiden realmente una especie, ¿no? Si en el año 0 de su proyecto han visto una llamita ahí en las alturas y en el año 3 todavía sigue esa comunidad de llamitas, algo han hecho bien ahí, ¿no? Entonces, más o menos va por ahí el ejemplo. Entonces, otro ejemplo de aplicaciones de ingeniería ambiental y civil es la biotecnología ambiental, que hace uso de microorganismos para poder ir depurando el agua residual, ¿no? Por ejemplo, si yo no soy tan experto, no soy biólogo, pero estoy a cargo de operar una planta de tratamiento que recién me lo ha entregado en construcción y lo voy a dar en puesta en marcha, pues puedo utilizar la biología para poder entender más o menos cómo está yendo la calidad de mis aguas residuales. En esta imagen ustedes pueden ver que en un agua súper contaminada, un desagüe crudo, se tiene estos tipos de organismos que están encerrados en el círculo rojo, que aparecen y viven justamente en esas condiciones de alta contaminación. Entonces, si yo agarro una pequeña muestra y voy al microscopio, veo que hay estas especies y digo, ok, sí, es un agua que recién está entrando, ¿no? Es un agua cruda, es un agua residual cruda. Y luego voy evaluando solo con el microscopio, no les estoy diciendo que hagan análisis ni nada. Entonces voy y veo que ya en mis reactores biológicos, por ejemplo, o en mi posterior etapa de tratamiento, que hay abundancia de estos organismos que indican que la calidad va mejorando. Entonces quiere decir que estoy operando bien mi planta. Y si voy a la salida de la planta ya, donde ha pasado todo un proceso de tratamiento, y observo este tipo de organismos biológicos que están apareciendo, quiere decir que mi agua es de muy buena calidad. ¿Cómo lo refrendo? Lo complemento con un análisis de laboratorio, ¿no? Que efectivamente me va a decir, sí, oye, tu agua es excelente, ¿no? Está saliendo bien. Pero obviamente también hay que tener en cuenta una construcción adecuada, una construcción ideal que ustedes como ingenieros civiles lo saben, ¿no? Obviamente tienes unos planos, te dan ciertas dimensiones para que puedas construir, ¿no? Y ahí radica la importancia también de su carrera y que puedan entender, ¿no? Que por qué se realizan estas infraestructuras, para qué sirve esta infraestructura de clarificador, todas esas cosas, ¿no? Entonces, como ven, ustedes están bien relacionados con aspectos de mejoramiento de la calidad ambiental, ¿no? Otra aplicación importante que ustedes como ingenieros civiles y ambientales pueden hacer es, por ejemplo, casas realmente ecológicas, como les decía, ¿no? Realmente que esa palabra sustentable sea sustentable, ¿no? No simplemente es poner, digamos, un grifo ahorrador, que sí es también, pero vamos a lo realmente sustentable, ¿no? Aquí ustedes tienen una lectura de repente por ahí para que puedan ampliar algo sobre una casa llamada la Casa de las Algas, ¿no? Que esta infraestructura fue presentada como parte de un proyecto que ya es realidad, obviamente, en donde las paredes tienen placas de cristal en cuyo interior se encuentran cultivos de microalgas. Las microalgas son organismos que capturan el CO2, al igual que las plantas. De hecho, para conocimiento, las microalgas son las mayores productoras de oxígeno del mundo. Muchos lo asociamos a las plantas, ¿no? Sí, las plantas también hacen eso, pero solo una parte. La mayor parte del oxígeno que hay disponible en el ambiente es gracias a las microalgas que están en el mar, ¿no? En el mar, en otros ambientes también. Entonces, se aprovecha esa propiedad, se los encapsula, se los complementa con infraestructura de tipo panel solar, ¿no? Y se hacen estas fachadas bien hermosas, ¿no? Se da una coloración ya natural, típica,
porque cuando estos crecen en colonia, crecen así, ¿no? Y se aprovechan las propiedades, ¿no? Cada cierto tiempo de aquí se saca una biomasa en forma de polvo que puede servir también nuevamente como alimento, como abono, etcétera, ¿no? Entonces, estos diseños se complementan muy bien con la parte biológica, ¿no? Entonces, como dice aquí, ¿no? Las microalgas confieren una identidad, porque es algo único, ¿no? Es algo que no vemos en nuestro país. Y una estética a la casa. Se ve bien bonita de un color verde natural, ¿no? No solo actúan como una fuente de energía, sino como un elemento de diseño visual, es un atractivo, ¿no? Entonces, lo declara el director justamente de este proyecto, ¿no? Este proyecto es una llamada a la sostenibilidad exterior, algo muy importante para la construcción de estos tiempos, en estos tiempos de cambio climático. Entonces, la idea, estimados estudiantes, es de que a partir de estos conocimientos básicos, hasta diría importantes que se les da en este curso, ustedes puedan asociar y ir profundizando. No sé que la hora y media que tenemos de clase y estas 8 semanas va a quedar corto, pero voy a tratar de darles lo mejor posible en conocimiento para que ustedes también más adelante puedan profundizar y realmente puedan diseñar proyectos sustentables, ¿no? Proyectos ecológicos, pero entendiendo el término ecológico, ¿no? Una cosa es ser ambiental, otra cosa es ser ambientalista, otra cosa es ser ecólogo, otra cosa es ser ecologista, ¿no? Y otra cosa es ser simplemente gestor ambiental que simplemente dice, sí, salgo en defensa del ambiente, hago mi pancarta, pero realmente el día a día se va a ir viendo cuando ustedes implementen proyectos realmente sostenibles, ¿no? Por ejemplo, ahora se estila mucho en los proyectos inmobiliarios construir humedales artificiales para el tratamiento de las aguas, ¿no? Entonces es una manera también ecológica y sostenible de poder ayudar a contribuir con la calidad ambiental, ¿no? No sé si ustedes han llegado a escuchar de esta disciplina, de esta palabra, de la biomimética se llama. A los que nos gusta el fútbol, ¿se acuerdan dónde está este estadio en forma de nido de pájaro? ¿Se acuerdan? ¿Están ahí todavía, chicos? A ver, están despiertos, por favor. En Beijing, dije. Sí, ingeniero. Correcto. Entonces, lo que ustedes están viendo aquí es, digamos, una arquitectura que está inspirada en base a algo que realiza un pajarito, ¿no? Su nido. Entonces, es una fuente de inspiración. Ustedes de repente, como ingenieros civiles, están de repente sin inspiración, vamos a decirlo así, y un día se van pues al campo, de paseo, qué sé yo, y como ustedes son siempre curiosos, todo el ser humano de por sí es curioso, ¿no? Pero hay algunos que un poco más profundizan. Dicen, ¿cómo yo puedo adoptar esta forma a un estadio, ¿no? A alguien se le ocurrió. Entonces ya ven, ¿no? Más o menos que este proyecto puede ser sostenible, puede ser viable, ya eso ya son temas de ustedes, ¿no? Entonces la idea aquí en la biomimética es una disciplina que de repente cuando ustedes lo googleen van a ver pues una infinidad de inspiraciones que hay con esto. Entonces, la idea es que a través de la biología ustedes puedan tener soluciones que proceden justamente de la naturaleza, ¿no? Para poder hacer frente a problemas humanos, ¿no? Por ejemplo, aquí es un proyecto de la oficina del ministro de Asuntos Municipales en Qatar, que tiene una forma de cactus, ¿no? Entonces, no solo es por la forma, sino también por cómo el cactus tiene esta distribución, tiene esta forma, tiene esta adaptación a estas condiciones, ¿no? Estas condiciones le dan resistencia, por ejemplo, a altas temperaturas, como le decía, a condiciones de estrés hídrico tremendo, ¿no? Y obviamente cuando uno lo plasma ya a una obra civil, a una obra arquitectónica, pues aparte de ser impresionante, maravilloso también, ¿no? Es algo que está inspirado en la biología. Otro caso de aplicación, por ejemplo, de microorganismos o de biológicos en este caso, es generar productos que puedan ayudar a hacer frente a ciertas condiciones de degradación ambiental, ¿no? En esta transparencia o en esta diapositiva lo que les presento es un proyecto en el cual participé como investigador
que se trató justamente de formular un bioestimulante a base de levaduras, ¿no? Cuando yo les hablo de levaduras, naturalmente de repente lo asocian a chicha de jora, de repente lo asocian a pan o a cerveza, ¿no? Pero las levaduras son organismos que también son aprovechados para poder remediar ambientes contaminados con metales pesados, por ejemplo. Y eso fue la base de este proyecto, ¿no? Entonces lo que hicimos fue, nos fuimos a una relavera minera por acá por Ticlio, no les voy a decir de cuál. Tomamos una muestra, obviamente con todos los permisos, empezamos a aislar, caracterizar las levaduras y empezamos a hacer ensayos de resistencia a diferentes concentraciones de metal, ¿no? En este caso, la línea que yo seguí fue ensayar la resistencia con el metal pesado cadmio. Empezamos con concentraciones de 5 hasta 50 partes por millón, ¿no? O miligramos por litro. Entonces, hacemos ensayos y vemos la mortalidad a esas diferentes concentraciones, ¿no? ¿Por qué? Porque al final lo que queríamos era desarrollar un producto que tuviera la capacidad de estimular el crecimiento en las plantas y aparte también remover el cadmio que está presente en los suelos en donde se cultiva el cacao. Ustedes sabrán pues que ahorita el cacao es un producto que está altamente demandado. El kilo de cacao está pasando, tiene un buen precio, actualmente no sé, pero por conocido sé que ha subido su precio. Pero el gran problema que se tenía o que se tiene es que la Unión Europea, para que pueda aceptarte, digamos, el cacao, uno tiene que ser orgánico, o sea, libre de plaguicidas, libre de abonos artificiales. ¿Por qué? Porque esta planta tiende a acumular en los frutos justamente metales pesados y uno de ellos es el cadmio, ¿no? En los lugares en donde se cultiva este cacao, pues el suelo naturalmente ya tiene cadmio, ¿no? No es que se contamine, no es que haya una contaminación por el ser humano, ¿no? Pero hay otros lugares en donde obviamente el ser humano, como siempre, está ahí metiendo mano y genera ciertas contaminaciones, ¿no? Con metales, con elementos que tienen como parte de su composición metales pesados, ¿no? Entonces, la idea era formular eso y justamente también reaprovechar algún insumo, por ejemplo, como la melaza de la caña de azúcar, como sustrato para hacer crecer estas levaduras. También la resina del mismo cacao también como un medio para producir las mismas levaduras, ¿no? Entonces, ya este producto está siendo utilizado, ¿no? Y esto también dio inicio pues a una serie de investigaciones ya que han desencadenado a diferentes tipos de tesis de investigación, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue aplicarlo en suelos y lo que hace es de alguna manera retener la cierta cantidad de metales pesados y también controla la formación de plagas. Entonces tiene múltiples efectos, ¿no? Que no lo hemos estudiado, pero que en el campo hemos podido observar, ¿no? Entonces de eso se trata también la biología, ¿no? De observar con cierto criterio, preguntarte, oye, ¿por qué después de esta aplicación no se enferma tan seguido mi planta, ¿no? Algo tiene seguro este producto, ¿no? Entonces, en base a esas preguntas ya empiezas a dar pie a una investigación, ¿no? Igualito ustedes, oye, ¿cómo puedo hacer yo que mi construcción sea más sustentable, ¿no? Porque he visto en los informes biológicos de que puedo afectar, ¿no? Entonces tengo que ir pensando, yo sé que ustedes son ingenieros así, van a ser buenos ingenieros y se van a preguntar esas cosas, ¿no? Otra aplicación es cuando nosotros entendemos cómo es este proceso de transformación o de depuración de las aguas residuales, ¿no? Esto más para los ingenieros ambientales, también para los civiles, porque hay que entender también el diseño, ¿no? De las plantas y el objetivo final que es para tratar el agua, ¿no? Entonces, tenemos un ingreso de agua residual cruda, lo primero que hace es, se bajan los niveles de oxígeno en el agua, ¿no? Por eso es lo que les decía. Cuando se contamina un río, lo primero que hace es te consume el oxígeno y empiezan a morir los peces por falta de oxígeno, ¿no? Y la carga de contaminante, que es de rojo, aumenta. Pero conforme va pasando el tiempo, los días, vemos que los propios organismos que hay de manera natural en el río van a poder ir descontaminando, digamos, ¿no? Y van a poder ir recuperando el nivel de oxígeno. Y acá se va a generar una producción de determinados organismos, ¿no? Como algas, cianobacterias. Digamos que esto de aquí es cuando me cae una contaminación puntual, ¿no?
Por ejemplo, un día estoy ahí, vierto un desagüe y ya sé que más adelante se va a ir descontaminando, ¿no? No es la idea. Pero ¿qué pasa si todos los días yo descargo un agua residual sin tratar ahí? Ahí sí empiezo a generar modificaciones en la biología del río, por ejemplo, o de la laguna. Por eso es que el lago Titicaca, si ustedes ven reportes, tiene problemas de eutrofización, ¿no? Se está formando algo verde en su capa, porque todo el desagüe de la ciudad de repente se ha rebalsado por el propio crecimiento de la población y no se está tratando adecuadamente, ¿no? Entonces ahí hay que ir viendo cuál es el problema, qué posibles soluciones podemos dar, ¿no? Y acá, por ejemplo, justamente una imagen del lago Titicaca en donde se está haciendo acciones de remoción de estos organismos verdes, ¿no? de un proceso de eutrofización. ¿Cuándo genera un proceso de eutrofización? Cuando estos compuestos, el nitrógeno, el fósforo, los nitratos, nitritos, se van acumulando y generan el crecimiento de organismos que les gusta eso, ¿no? Y reducen el oxígeno y por tanto hay mortandad de peces que anteriormente de repente han sido utilizados para la alimentación de los pobladores, ¿no? Ahora, como yo ingeniero ambiental voy, tomo una muestra y mando a analizar y el biólogo o el laboratorio me reporta que hay estas especies tóxicas, ¿no? Yo sé que en mi curso de biología el profesor Kenny me ha enseñado que estos son organismos tóxicos, ¿no? Que estos son microalgas y que hay que hacer algo para poder tratarlo, ¿no? Entonces, más o menos, eso también es una base de la biología que a ti te puede ayudar a tomar decisiones adecuadas con criterio científico, ¿no? Y justamente, ya para ir terminando la clase, es que todas estas curiosidades, todos estos conocimientos que se han ido generando en la biología han partido de una serie de pasos, de una serie de procesos, digamos, a lo cual nosotros le llamamos método científico, ¿no? Cuando nosotros queremos realizar una investigación, partimos de ¿qué? De una curiosidad, ¿no? Algo que nos despierte a nosotros, ¿no? Por ejemplo, oye, ¿por qué mi río se está poniendo verde cuando yo lo he represado después de 3 meses? Algo está pasando ahí, ¿no? Quiero saber. Entonces, el método científico es un proceso, en pocas palabras. Yo sé que hay definición en un curso de metodología de investigación, de repente lo van a poder volver a ver, pero palabra clave, el método científico es un proceso. Es un proceso que nos permite a nosotros, como estudiantes, como profesionales. Adelante. Jonathan. Docente, buenas noches. Respecto a ¿Qué lo que tal? mencionaba sobre el lago Titicaca, en una parte la orilla es de color verdoso, pero más adentro, más, no sé, podemos apreciar en otra, a unos kilómetros más o menos de todo el lago, se aprecia de otro color. ¿A qué se Correcto. debe? Tiene diferentes colores. Sí. Mira, desde una explicación biológica es de que los desagües que están llegando ahí o qué sé yo, porque a veces cuando cuando una población crece alrededor, pues siempre si ustedes se dan cuenta, una población siempre tiende a sentarse cercano a un cuerpo de agua, ¿no? Naturalmente es así, la historia nos ha demostrado que es así. Entonces, lo más cercano para poder descargar un desagüe es la orilla, ¿no? Y en la orilla, pues, se genera esta acumulación. Se va acumulando, se va sedimentando los nutrientes y poco a poco va dispersándose, ¿no? De la orilla hacia adentro. Entonces, digamos que si yo tuviera una tubería más al fondo, créeme que esta parte del medio sí se empezaría a volver verde, ¿no? Entonces, más o menos es así. Y aparte también estos mismos organismos van siendo arrastrados a otros lugares, ¿no? Por el mismo aire, por la misma corriente de agua, que hacen que ya empiecen a proliferarse en otros ambientes, ¿no? Ustedes conocen la lenteja de agua, es la lemna que le dicen, es muy típico en algunas lagunas de estabilización para tratar el agua. A veces se tiene una proliferación de estas lemnas que hacen de que el agua empiece a oler mal, ¿no? A putrefacción, como si fuera un pantano. Entonces, es un problema que es porque no se está removiendo adecuadamente los nutrientes, ¿no? Hay demasiada carga contaminante. Entonces, todos esos procesos, ustedes van a poder entenderlo desde un aspecto, o explicarlo, mejor dicho, desde un aspecto biológico, ¿no? Con estos ejemplos. Entonces, más adelante vamos a ir viendo también algunas imágenes del lago Titicaca, no te preocupes.
El método científico, como les decía, es un proceso que nos va a permitir a nosotros relacionar lo que estamos viendo, ¿no? Los hechos que estamos viendo, para poder formular leyes, teorías, algunas explicaciones, o un conocimiento científico a través de una investigación. Entonces, el método científico posee estas características, tiene que ser objetivo. Para poder plantear una investigación, obviamente, hay que tratar de quitarnos un tanto el hecho de tener alguna creencia religiosa, porque de alguna manera puede influir en nuestra investigación, ¿no? Cierta subjetividad. Tratar de ser objetivos. Es progresivo porque vamos a ir de lo más particular a lo más general o viceversa también, ¿no? Vamos a ir incrementando los conocimientos científicos. Luego, el método científico también es verificable. ¿Por qué? Porque cuando tú llegas a una conclusión, después de realizar una investigación, hay otro que va a tomar de base tu metodología. De pronto concluye lo mismo que tú y va a decir, efectivamente, el autor tal, en el año tal, dijo que el lago Titicaca se contaminó por tal. Ok, yo también hago el mismo estudio, pero utilizando otra especie y digo, efectivamente, se ha contaminado por esto. Verifico la misma metodología o cambio la metodología, pero siempre es verificable. Por eso es que hay un montón de investigación, un montón de papers en los que vamos acumulando diferentes metodologías, pero en base a un mismo tema, por ejemplo, tratamiento de aguas residuales o edificaciones sustentables, qué sé yo, ¿sí? Como ejemplo. Es racional, vuelvo a decir, y esto tiene que ver con la objetividad también, porque hay que ejecutar investigación con criterio, ¿no? Con antecedentes, por eso hay que revisar bibliografía. Y es riguroso, ¿por qué? Porque se basa en la ciencia, en lo que te dice, ¿no? Porque tú experimentas, tú pruebas, tú compruebas, tú analizas, tú obtienes datos, recolectas datos, no inventas datos. Entonces, ese es el método científico como característica. Y dependiendo de cada autor, porque hay una ciencia que estudia, digamos, una disciplina de la filosofía que se encarga de estudiar la ciencia, que es la epistemología, dependiendo de cada autor, pues, estos procesos toman diferentes nombres, ¿no? Pero de manera general, para aspectos didácticos de esta clase, vamos a decir que se dividen en 5 pasos, ¿no? Perdón, en 6 pasos. Observación, planteamiento del problema, generamos una hipótesis, luego vamos a la experimentación, generamos datos, registramos datos después de esta experimentación y concluimos algo, ¿no? Concluimos que nuestra hipótesis está bien o está errado, ¿no? Porque al final de cuentas, estimados alumnos, cuando ustedes planteen en su investigación de tesis para poder sacar el grado, van a plantear una hipótesis en la que ustedes van a poder trabajar y decir, oye, ¿sabes qué? Se comprueba lo que he dicho. O ¿sabes qué? No se comprueba, pero igual es un resultado, es una investigación, ¿no? No se sientan mal porque de repente lo que han planteado al inicio no salga, ¿no? Pero al final es una respuesta, es parte de investigar, ¿no? Entonces, como parte del método científico, nosotros observamos. Primero observamos, ¿no? ¿Qué es lo que queremos investigar? Luego formulamos un planteamiento del problema, ¿no? Entonces decimos, oye, ¿por qué está pasando esto? Y como una hipótesis es una posible respuesta, decimos, creo que está pasando por esto, ¿no? Entonces asociamos a algo. Ese algo nosotros lo sometimos a una experimentación en base a alguna metodología que se haya tenido. Por ejemplo, observamos que el lago Titicaca se está volviendo verde. Ya, el problema es la contaminación del lago Titicaca. La hipótesis es, de repente hay desagües clandestinos. Ok, ¿cómo lo experimento? De repente hago una inspección visual, de repente hago un monitoreo, toma de muestras, genero tomas fotográficas, genero datos, ¿no? Genero datos de calidad y llego a una conclusión. Efectivamente, el lago Titicaca está incrementándose en la cantidad de nutrientes que están contaminando y están produciendo la formación de esta coloración verdosa. Y listo, ya apliqué el método científico. Así de, no de sencillo, digamos así de práctico es la explicación para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿no? En el aula virtual también hay lecturas que profundizan ya un poco más el aspecto teórico, pero es lo básico, ¿no? Observo, formulo mi pregunta, planteo mi hipótesis como una posible respuesta, experimento, genero datos, analizo estos datos y concluyo, ¿no? Si está bien lo que he planteado o si es que lo que he planteado de repente necesita complementarse con algo más. Entonces,
Me voy a extender, por favor, unos 5 minutitos más para poder terminar con estos ejemplos y ya para poder concluir la primera sesión, ¿no? No sé si están de acuerdo o si no lo podemos continuar la otra sesión. No, docente, hay que terminarlo. Ya, perfecto. Entonces, estamos claros de que el método científico sigue estos 6 pasos. Primero observamos, planteamos, generamos una hipótesis, experimentamos, registramos y analizamos, concluimos o generamos alguna teoría. Veamos un ejemplo práctico de la aplicación del método científico. ¿Ustedes qué están viendo en esta imagen? A ver, un participante, por favor. ¿Qué problema podría estar habiendo aquí en esta imagen del ejemplo 1? Una represa, ingeniero. Ya, perfecto. Ven una represa. ¿Qué más? Una represa, ingeniero. Ujú. Centro eléctrico. Se está sedimentando, parece. Ya. Entonces, ustedes están claros de que ahí está pasando algo, ¿no? Primero, a ojo de buen cubero, como dicen, de por sí ya hay una modificación en la condición ambiental inicial. ¿Estamos de acuerdo? Vemos que en la parte izquierda había árboles y ahora tenemos una infraestructura ahí, ¿no? Y vemos una carretera, vemos cierta modificación ahí. Y de hecho que había una deforestación y todo de plantas, ¿no? ¿Qué especies nativas habrán habido? No lo sabemos. Hay que revisar el estudio de impacto ambiental para poder chequear, ¿no? Pero aplicando el método científico, estimados alumnos, ustedes observan, ya vamos a tomar el caso de la sedimentación, ¿ya? Ustedes observan una sedimentación, ¿ya? ¿Cómo plantearían el problema? A ver, chicos. Estamos observando una represa. El problema es la sedimentación, ¿no? Entonces, la hipótesis, ¿cómo sería la hipótesis? ¿Qué plantearía yo? ¿Por qué se está sedimentando? ¿Alguien que quiere participar? Para la obtención de la calidad de agua, puede ser. Ya. Digamos que la sedimentación va a influir en la calidad del agua. ¿Ya? Entonces, estamos siguiendo el método científico, ¿ya? No se mareen, por favor, no trato de hacerlo tan complejo, pero más o menos es cómo ustedes van a dar pie a una futura investigación más adelante para obtener su grado, ¿no? Primero, llegan a un lugar en donde quieren ustedes investigar algo, ¿no? Y observan. Y dicen, ok, ya es una represa. Bien, yo observé una represa. ¿Qué problema puede haber ahí? Un problema de sedimentación, ¿no? ¿Qué hipótesis planteo inicialmente? Esta sedimentación podría afectar la calidad del agua que va a entrar, digamos, a mi toma, y si más abajo de repente tengo una hidroeléctrica, de repente puede afectar las turbinas, los motores, qué sé yo, ¿no? La calidad del agua también influye bastante en eso. Entonces digo, ¿no? Como hipótesis, la calidad del agua está siendo alterada. Ok, ¿cómo lo pruebo? ¿Cómo pruebo que lo que estoy diciendo, lo que estoy planteando como hipótesis, sea así? ¿Cómo lo pruebo? ¿Qué harían ustedes? Mediante análisis físico-químicos, orgánicos. Muestras. Correcto. Hay que ir a tomar muestras, pero estas muestras tienen que ser tomadas bajo ciertas metodologías, ¿correcto? No es que yo voy y tiro mi balde ahí y saco una muestra, no. Hay que conservar la muestra, hay que transportar la muestra para cuando llegue al laboratorio sea una muestra representativa, ¿no? Para eso hay metodologías, ¿correcto? Entonces, como ustedes pueden ver, ya estamos avanzando bastante en el hecho de poder identificar y usar los pasos del método científico, ¿no? Esto mismo va a venir en su producto académico. Con un ejemplo van ustedes plantear, digamos, cuál es el problema, qué hipótesis darían, alguna metodología para poder determinar cómo registrarían sus datos, todo eso, ¿no? Ok. Estamos en la parte experimental. Tomamos los datos, hacemos un muestreo, lo llevamos al laboratorio. ¿Ya? En la parte de registro y análisis, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos ahí? Se recopila todos los datos y luego se hace una evaluación.
Correcto. Entonces, yo una vez que tomo mi muestra, o digamos, contrato un laboratorio que tome la muestra, me proporciona un informe, ¿no? Un informe de la calidad de esa agua. Entonces, con esos registros y con esos datos, lo que yo hago es analizar, ¿no? Analizo, de pronto comparo con alguna normativa de calidad de agua que tiene que entrar o alguna especificación técnica de calidad de agua que tiene que llegar a mi central hidroeléctrica. Qué sé yo, de repente no tiene que tener organismos biológicos. Ustedes conocen más que yo de las normativas de repente de ciertas construcciones, ¿no? Digamos que sea así. Encuentro de que efectivamente los valores de las especificaciones técnicas o de las normas que me dice que debo controlar para poder tener un agua apta para poder generar electricidad son malas. ¿Qué concluyo? ¿Qué concluimos? De que en el informe nos dicen que nuestra agua no es de buena calidad. ¿Cómo concluiríamos al final? ¿Qué diríamos nosotros como responsables del proyecto? ¿O qué haríamos, mejor dicho? ¿Daríamos recomendaciones, ingeniero? Claro. Entonces, ustedes concluirían, ¿no? Hablaríamos sobre el problema principal que hemos tenido y a la par quizás dar una recomendación, ¿no? Para posibles casos, no volver a tener ese incidente. Correcto, Hanna, muy bien. Entonces, como se dan cuenta ustedes, indirectamente, seguro ya por experiencias anteriores que hayan tenido, han ido aplicando este método científico, pero que desconocían que estos eran los pasos, ¿no? Como ustedes pueden ver, el método científico pues está en el día a día, inclusive el método científico lo puedes aplicar para explicar ciertos problemas que pudiera haber en tu vida cotidiana, por ejemplo, ¿no? Oye, ¿por qué me endeudé, no? ¿Cuál es el problema? Mi endeudamiento, ya. ¿Cuál es la hipótesis? Ah, me sobrecargué, de repente me emocioné en el Día de la Madre, me emocioné en Navidad, cargué mucho, ¿no? ¿Cómo lo experimento? Veo pues mis estados de cuenta, ¿no? Registro datos, todo eso, y digo, ah, ya en la próxima, ¿sabes qué? No voy a gastar mucho, ¿no? Entonces es una aplicación del método científico, ¿no? En la vida cotidiana. Aquí tenemos otro ejemplo, pero por cuestiones de tiempo los voy a pasar. Como ustedes ven, es un agua residual que está impactando un cuerpo de río, y vemos que el problema ahí es la contaminación del río, ¿no? Hipótesis, puedo decir, la contaminación, este efluente se trata de un efluente textil altamente contaminado, puede impactar en los peces de ese río, en la hidrobiología de ese río. ¿Qué hago? Tomo una muestra, lo analizo y veo qué componentes elevados está teniendo esa muestra de agua, ¿no? Y también hemos visto el año pasado pues los graves efectos del cambio climático, en este caso en Uruguay, ¿no? Se quedaron pues sin reservas de aguas para poder captar y potabilizar el agua, ¿no? Y por ende se ha visto en esta imagen pues que ciertos organismos que también están asociados a este cuerpo hídrico han ido desapareciendo, han ido extinguiéndose en algunos casos, ¿no? Es un caso latente, es un caso que vemos, inclusive hemos visto en el mismo lago Titicaca. Esta es una imagen satelital de cómo se ha ido reduciendo, ¿no? Miren, ¿eh? Cómo se ha ido reduciendo el volumen de agua y también, digamos, la afectación a ciertas especies biológicas, ¿no? Por ejemplo, hay ranas aquí que viven en las orillas, hay ciertas especies que crecen en las orillas, como las totoras, se han ido secando, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo es un problema cuando no controlamos bien, no sabemos manejar bien, no conocemos ciertos principios antes de ejecutar algunos proyectos que puedan ser beneficiosos, sí, para el desarrollo, pero perjudiciales para otros seres vivos, ¿no? Y aquí tienen un ejemplo práctico de una aplicación del método científico, ¿no? Me da sueño la primera hora de clase, o de repente ahorita me está dando sueño. ¿Por qué le da sueño en clase? Puede ser un planteamiento de problema. Una hipótesis es, creo que le da sueño porque no duerme lo suficiente, o de repente estamos cansados porque venimos de trabajar, ¿no? ¿Se entiende? ¿Cómo lo experimento? Pues me voy a dormir más temprano y al día siguiente pues recopilo las horas que he dormido, lo analizo y digo, efectivamente me duermo porque no estoy cumpliendo mis horas de sueño adecuado, ¿no? Tan sencillo como esto es una aplicación práctica del método científico en nuestra vida diaria, ¿no?
Entonces, estimados estudiantes, para terminar y que puedan entender que el día de hoy hemos visto pues que la biología está muy relacionada con las ingenierías que estamos estudiando. La biología pues permite generar nuevos conocimientos. Sabemos que a través del método científico se puede lograr esto y que pueden ser aplicados por la misma ingeniería como ustedes han visto, ¿no? Con edificios sustentables, con plantas de tratamiento de aguas, con proyectos ecológicamente adecuados, ¿no? Y el método científico pues a nosotros nos da pautas para realizar una correcta investigación, ¿no? Una secuencia metodológica de pasos que nos permiten llegar a una conclusión y poder explicar el problema que hemos formulado, ¿no? Hasta ahí sería la clase del día de hoy. Les agradezco estos minutos de más que nos hemos pasado. Ya la próxima sesión vamos a ir profundizando. No se preocupen, les voy a comunicar oportunamente los trabajos y los grupos. Y bueno, ahí sería, estimados estudiantes, la clase de hoy, ¿no? Muchas gracias por su atención. Sí, a ver, los que están levantando la mano, por favor, no puedo verlos, pero pueden activar su audio. Docente, disculpe. Las diapositivas, creo que no está subida todavía en el sistema. Sí, como les decía, recién hace unos días me han habilitado el aula virtual. Estoy todavía haciendo algunas modificaciones. No se preocupen, voy a subir también material complementario, enlaces, videos, para que puedan ir complementando, ¿no? Si tienen alguna consulta, directamente la hacen por el chat o si no por el foro. La asistencia les había pedido que vayan dejando su primer apellido en el chat y después de esta clase yo lo descargo y lo registro en el sistema, no se preocupen. No sé si tengan alguna pregunta adicional. Sí, profesor, una consulta. Sí. Al inicio de la clase mencionó que formaría 2 grupos de WhatsApp, entiendo, para poder coordinar. Sí, si ustedes revisaron, a través del email, del Gmail, se han creado 2 grupos de chat, ¿no? Uno es para los estudiantes de ingeniería ambiental y el otro es para los de ingeniería civil, dependiendo del NRC, ¿no? Porque yo tengo 2 aulas virtuales en mi sistema. Entonces, a todos les he agregado, a todos están agregados con su correo, revísenlo por favor. Está como chat, como grupos. A ver, les voy a enseñar. A ver, un momento. Yo creo que... A ver, un momento, por favor. A ver, voy a compartir la pantalla un momentito para que ustedes puedan ver cómo es esto de los chats. Ya, miren chicos, aquí hay un chat de biología con el NRC 21730, ¿no? Y luego tienen otro chat con el NRC 21729. Entonces, y cada uno ha sido agregado ahí. Acá hay 50 participantes, por ejemplo, y en el otro está 48. Entonces, por ahí oportunamente, los que están en este grupo, ¿no? Se van a conformar los grupos, sea por afinidad, o si no, yo les voy a agregar a los grupos para que puedan desarrollar los productos académicos que se les está encargando en el aula virtual, ¿no? Como recién estamos empezando la semana, no se preocupen, vamos a dar plazo también, tranquilos nomás, no se preocupen, vamos a estar viendo ese tema, ¿ya? Déjenme que termine de organizarme también en el aula virtual para que ustedes también puedan entender una secuencia lógica, ¿no? Entonces, estimados estudiantes, damos por terminada esta sesión, continuamos la próxima sesión con la clase pendiente de la unidad 1, ¿no? Muchas gracias, que tengan buenas noches. Igual la clase queda grabada también y lo pueden encontrar a través del enlace en su Google Calendar. En el mismo enlace que han entrado, ahí en la parte de abajo está el video grabado y la transcripción también, ¿no?
no hay problema. Entonces, un gusto, estimados estudiantes. Ya nos estaremos viendo en la otra clase. Muy buenas noches. Gracias. Hasta luego, profe.